Buenas tardes, Francisca. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Esperemos que se sumen más compañeros. Estoy reemplazando al doctor Núñez en esta comisión que me ha pedido, por un problema personal, no puede dar la clase de hoy. Así que bueno, la voy a abordar yo. Esperemos que se sumen más participantes, si les parece. Buen día, Vanessa. Buenas tardes, mejor dicho. Buenas tardes, doctora. Somos ocho o Bueno, nueve, no somos más. son pocos. Bueno, bueno. Sí, sí, Bueno, somos. esperamos un poquitito más, así no interrumpimos y estamos. Todavía no son las 15, por eso. Bueno, no sé si se sumará alguien más. ¿Siempre son tan pocos? ¿Quedaron pocos o hoy son pocos? Somos 10 más o menos. Quedamos. 10. Quedaron esa cantidad después del primer parcial. Bueno, o sea que son lo mejor de cada casa ustedes. Bueno, bien. Bueno, vamos a tratar de poner un poco de energía a esta clase. Este, para los que no estaban todavía sumados, el doctor Núñez no ha podido dar el encuentro por una cuestión personal y me pidió en el día de ayer que lo reemplace. Así que bueno, yo los voy a reemplazar en un tema que no sé si han estado viendo con el doctor, entiendo que no. Se refiere a los derechos intelectuales en sentido amplio, no han visto nada aún del tema, ¿no? Bueno, este, la idea, en principio, es trabajar con cómo vamos a trabajar y cómo les recomiendo que ustedes estudien y trabajen este tema en el cual ya están muy próximos al parcial y entiendo que el cúmulo de contenidos les empieza un poco a jugar en contra, es lo que siempre ocurre. Yo les recomiendo que este tema lo aborden de la siguiente manera. Les voy a tratar de, como es un solo encuentro, creo que es un solo encuentro el que tengo, de dejarles aquellas cuestiones bien puntuales sobre, más allá de que ustedes pueden ampliar, porque el tema es un tema extenso, es un tema que tiene autonomía disciplinar, el tema de los derechos intelectuales hoy en día, es un tema candente, es un tema sensible, es un tema en el cual muchos de ustedes pueden llegar a especializarse culminada la carrera de grado, porque como reitero, tiene autonomía. Entonces yo les voy a dejar un material después de esta clase, un capítulo de libro, tal vez no sea el libro que ustedes casi todos estudian por Mariani o por Hayton o por algún otro autor,
¿Está trabajando algún otro autor? Sí. Se pueden desmutear, así dialogamos. Yo personalmente estudio por Keeper. Por Keeper, Ludmila, Keeper, Alejandro Keeper, Vanessa. Keeper también, sí. Y Francisca también. Bueno, justamente Keeper, este tema no lo trata, o sea, ustedes deben estudiar del manual, y no está directamente en los capítulos. De modo que como eso ocurre, como muchos siguen a Keeper, yo les voy a dejar un PDF que les voy a enviar a un correo que ustedes me van a pasar, si quieren, yo voy a mandar a un correo y ustedes se lo reenvían entre ustedes. ¿Tienen un delegado de comisión? No. No tienen un delegado. Bueno, yo en la comisión 2 trabajo con un referente, entonces envío y ese copia a sus compañeros, pero bueno, ustedes son poquitos, así que me pasan un correo o yo les paso el mío, que ya se los doy. eugeniatorreslastra@gmail.com. Entonces ustedes me envían un correo y yo les estaría enviando a ese correo el material. Vamos a trabajar con ese capítulo del libro, van a trabajar con la 11723, que es la ley de propiedad intelectual, o de lo que se conoce como derechos de autor, y vamos a trabajar, o lo que se llama con el régimen legal de la propiedad intelectual, y vamos a trabajar con, por supuesto, el artículo 17 de la Constitución Nacional. Con ese material y con las ideas centrales que yo les voy a tratar de traducir en este encuentro, yo creo que van a tener un amplio panorama, sin perjuicio de que ustedes puedan hacer otras búsquedas por la amplitud del tema. Entonces me parece que con ese capítulo de un texto van a andar bien, porque al menos los conceptos mínimos los van a poder tener. ¿Qué pasa con esta categoría de los derechos intelectuales? Bueno, en primer lugar, tenemos que comprender que hablar de derechos intelectuales en sentido amplio o en sentido lato impone concebir que dentro de esa categoría amplia están inmersas otras subcategorías, ¿sí? Las subcategorías que están incluidas dentro de este concepto amplio o lato de los derechos intelectuales comprenden tanto los derechos de autor, ¿sí?, lo que se conoce como propiedad intelectual propiamente dicha, los derechos de autor y conexos, es decir, todos aquellas propiedades intelectuales que se asimilan a los derechos de autor. Vamos a ver en poquito tiempo más cuáles son. La segunda categoría que se subsume en esta amplia categoría de derechos intelectuales es lo que se conoce como la propiedad industrial, ¿sí? Y dentro de esa propiedad industrial está comprendida la materia relativa a las patentes, a los modelos industriales y a las marcas, ¿sí? Y una tercera categoría que se incorpora más recientemente, por llamarlo de alguna manera, que es todo lo relativo al uso de biotecnologías. Es decir, como ustedes ven, cuando hablamos de propiedad intelectual en sentido amplio, quedan inmersas estas subcategorías en particular. Esto nos está demostrando que prácticamente los derechos intelectuales tienen una autonomía científica, tienen autonomía disciplinar, y en muchas currículas forman parte de una materia, ¿sí? Ahora, ¿por qué la tratamos o por qué tradicionalmente se trata en derechos reales? Bueno, cuando ustedes vieron al principio de este curso las diferencias entre la categoría de derechos personales y la categoría de derechos reales, vieron algunas similitudes o vieron una relación de semejanza que era la patrimonialidad. ¿Recuerdan eso? En la unidad 1. Y vieron que esa es la que unía a ambas categorías. Y vieron que había otros aspectos que justamente, que eran las relaciones de diferencia, que justamente las diferenciaba, las alejaba. Eran a esta clasificación dicotómica, ¿sí?, o confrontada, lo único que las unía era la patrimonialidad.
Esta tercera categoría, las de los derechos intelectuales en sentido lato o amplio, viene a formar dentro de esa clasificación una tercera posibilidad, donde tienen en común la patrimonialidad, pero también existe un régimen y una serie de cuestiones que esencialmente son diferentes. Ahora, estas tres categorías, derechos personales, derechos reales y ahora derechos intelectuales, con todo su espectro, forman parte del contenido del concepto constitucional de propiedad que ustedes vieron cuando trabajaron la unidad de dominio, ¿sí?, como el derecho más emblemático dentro de los derechos reales, e hicieron una diferenciación, y esa diferenciación se vinculaba con la sustancial diferencia, valga la redundancia, que hay entre el concepto de dominio como derecho real y de propiedad. ¿Se acuerdan que vieron que en sentido constitucional el derecho de propiedad era más amplio? ¿Sí? Porque había una serie de categorías que quedaban subsumidas en ese concepto constitucional que había incluso sido anunciado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos fallos. Hasta ahí se ubican más o menos en lo que vieron hasta... Entonces, bueno, venimos ahora, dentro de esta clasificación dicotómica entre los derechos reales y los derechos personales, a trabajar esta, que tiene en común esta categoría nueva, que tiene en común que forman parte del patrimonio de una persona, del concepto constitucional de patrimonio, ¿sí?, pero que tiene algunas cuestiones, una cuestión, mejor dicho, que es similar, que es la patrimonialidad, y algunas cuestiones que hace que no encajen en ninguna de estas dos categorías enunciadas por la doctrina tradicional. ¿Sí? Es una tercera categoría. Esto como para poder conectar todo lo que ustedes han aprendido hasta ahora, o los conocimientos que tienen y que traen hasta ahora, con los nuevos. Entonces hacemos esta presentación, y ahí nos ubicamos. Ese es lo primero que tienen que tener en claro. Entonces acá resulta muy importante el artículo 17 de la Constitución Nacional, si ustedes la tienen a mano, me pueden seguir, cuando les habla de la inviolabilidad de la propiedad y les dice claramente que ningún habitante puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. Eso es lo que utilizaron para hablar justamente de la expropiación, ¿sí? Y la última parte del artículo que les dice, el último párrafo del artículo, que les dice que todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra o descubrimiento por el término que señala la ley, ¿sí? Y después les habla, bueno, de la confiscación que queda eliminada del Código Penal. Es decir, hace referencia a los derechos intelectuales este concepto de propiedad o de inviolabilidad de la propiedad en sentido constitucional, es decir, en el artículo 17. Entonces, ven cómo ya no estamos hablando del dominio, ¿sí?, de derecho real o de otro tipo de propiedad. Por ejemplo, podría ser un crédito que forma parte de mi patrimonio como atributo de la personalidad, sino que estamos hablando de esta otra categoría que tiene reconocimiento constitucional en la segunda párrafo del artículo 17. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Qué es lo que tenemos que precisar? Este englobamiento, este conjunto de subcategorías que forman los derechos intelectuales, es la terminología que ha utilizado tanto la doctrina mayoritaria, la doctrina clásica, Borda, Molinario, etcétera, han utilizado esta denominación de derechos intelectuales, y también es la denominación que ha sido utilizada tanto por el acuerdo de propiedad, los acuerdos de propiedad intelectual utilizados en el comercio, que ustedes seguramente, los que han estudiado derecho comercial, han visto los acuerdos TRIPS, ¿sí?, como también todos los tratados internacionales. Dentro de nuestro sistema continental, la utilización de propiedad intelectual en sentido amplio engloba estas subcategorías, ¿sí? Entonces tenemos Constitución Nacional, artículo 17, tratados internacionales usan esta denominación. Esto
como para una presentación de cuáles son los instrumentos. Por supuesto que no vamos a referirnos a los acuerdos TRIP o a los tratados internacionales, sabemos que tienen jerarquía constitucional, sino que no vamos a ingresar, porque formarían parte de otra materia, pero sí tenemos el deber de enunciarlo, que hay un amplio espectro de normativa más allá de la ley 11723, que es en la cual nos vamos a centrar hoy, que se refiere al régimen legal de lo que se conoce como derechos de autor. ¿Sí? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los derechos intelectuales o del derecho de autor propiamente dicho? Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que todos estos derechos recaen sobre objetos inmateriales. Y ahí tenemos la primer gran diferencia en relación a la categoría real, ¿sí? Recae sobre objetos cuya característica es la inmaterialidad. Son son bienes en sentido jurídico que no son cosas, ¿sí? Sino que son bienes inmateriales. Ustedes saben que la definición sistémica de bienes es más amplia que la de cosa material. De modo que el objeto sobre el cual recaen los derechos intelectuales son bienes inmateriales en sentido jurídico. Estos bienes inmateriales, no obstante a ello, tienden a materializarse, ¿sí? Tienden a materializarse. Piensen ustedes en la creación, por ejemplo, de una obra musical, ¿sí? A veces tienden a materializarse. Piensen ustedes en una obra pictórica que tiende a materializarse. Piensen ustedes en un libro que tiende a materializarse en distintos soportes. Puede ser un soporte, el libro tradicional, ¿sí? En papel, o puede ser a través de un ebook más modernamente, ¿sí? Pero siempre tienden a la materialización. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se llaman estos bienes inmateriales, en el sistema de la propiedad intelectual? Voy a ir por el chat para escribirlo porque responden a una expresión en latín. Es lo que se conoce como corpus mysticum, ¿sí? Ahí fui por el chat para que ustedes puedan tomar nota, no tenemos el pizarrón, corpus mysticum. Es decir, esa creación, el corpus mysticum, se identifica con el sentido de creación. ¿Qué es lo que hace que una obra de Borges o de Cortázar, ¿sí?, sea de ese autor, hacia la inmaterialidad de la creación? No obstante a ello, esa materialización forman parte de lo que la doctrina llama como, y voy por el chat, corpus, también es una expresión latina, el corpus mechanicum, ¿sí?, que es la materialización, ahí fui por el chat, de esa creación, ¿sí? Esta cuestión genera que los derechos intelectuales, además de tener un aspecto que es patrimonial, ¿sí?, que ahora vamos a ver cuál es, que consiste en la posibilidad que tiene todo autor, inventor de su obra, a poder enajenarla, a poder cederla, a poder obtener un beneficio patrimonial de ella, y piensen en cualquier, un programa de computación, piensen en un libro, es decir, existe la posibilidad de celebrar contratos de edición, de poder vender, de poder enajenar, de poder ceder. Hay un aspecto que se identifica con este corpus mysticum que sin embargo no tiene carácter patrimonial, ¿eh? Están fuera de esa patrimonialidad. Por eso decimos que los derechos intelectuales son derechos complejos que tienen un aspecto patrimonial como los derechos reales, ¿sí?, y como los derechos personales, pero tienen otro aspecto que se vinculan con la personalidad del autor, es decir, con la creación, ¿sí?
ese corpus mysticum y ese corpus mechanicum, que es la idea de soporte. Por un lado, permiten esa posibilidad de enajenar, de ceder, de donar, de celebrar contratos de edición y demás, pero hay algo que forma parte de esa personalidad del autor, que está íncito en su personalidad y que forma parte de, digamos, de esa inmaterialidad y de esa personalidad se vincula directamente con la personalidad del autor. Esto hace, esta complejidad, estas dos caras que tienen los derechos intelectuales, hacen que se hable de un derecho complejo, es un derecho complejo, y eso es lo que lo distancia de las otras dos versiones o dos categorías dicotómicas de los derechos reales y los derechos personales. Entonces, esto ha dado lugar a que un autor llamado Edmundo Picard, voy por el chat, de origen jurista, que fue incluso mecenas de muchos autores y de muchos pintores y demás, Edmundo Picard, perdón, dijera que la de los derechos intelectuales es una categoría que no encuadra, que no encaja en la tradicional categorización dicotómica de derechos reales y personales, y que se trata de una categoría, estoy escribiendo por el chat, una categoría sui generis, es decir, una categoría propia en su especie, única en su especie. Eso significa la expresión sui generis, única en su especie. No puede encajar, no la podemos encajar en esa clásica división de derechos reales y personales. Esta es la tesis de los derechos intelectuales como categoría sui generis, la de Picard, se llama así. ¿Cuál es el objeto o el ámbito de aplicación de este derecho complejo, de este derecho subjetivo? Es un derecho subjetivo, complejo y compuesto por facultades de orden patrimonial relacionadas con la explotación económica de la obra y otras extrapatrimoniales llamadas derecho moral del autor, y que se vinculan justamente con su personalidad. El objeto del derecho de autor es la obra, ¿sí? O sea, el objeto de protección o el objeto a tutelar es la obra, ¿sí? Y ese objeto de protección, la obra misma, es lo que se protege en esa dualidad o esa complejidad que supone el derecho de autor, ¿sí? Por un lado, repito, la facultad de orden patrimonial de poder disponer, y por otro lado, la facultad que se vincula extrapatrimonial con los derechos morales del autor. Esas obras están enunciadas, el objeto de protección de la ley 11.723 está enunciado en el artículo 1 de la ley. Si ustedes están con la computadora, pueden, y no tienen la ley a mano, la pueden abrir. Entonces, si me pueden seguir con la ley en mano, les va a resultar, ya como que empiezan a estudiar el tema, ya que no lo han visto, como que van a recordar después cuando lo estudien algunas de las cosas que dijimos en el marco de esta clase, que estoy tratando de rescatar lo esencial, ¿no? Bueno, este artículo 1 de la ley 11.723 nos da la pauta de y comparando, contrarrestando con lo que ustedes ya conocen, de un numerus apertus, es un número abierto. ¿Por qué? Porque el artículo 1 de la ley hace una enunciación meramente ejemplificativa y no taxativa de las obras protegidas. Tal es así que este artículo 1 es un artículo que en el año 98 fue sustituido en su redacción originaria, que es la 11.723,
por la ley 25036. Si ustedes tienen la ley, me siguen y la han podido abrir, van a ver que dice artículo sustituido por el artículo 1 de la ley 25036, Boletín Oficial 1998. Es decir, que este artículo primero, que nos señala cuáles son las obras protegidas, que parte de este números apertus, o que parte de esta protección amplia, ¿sí? Es una enunciación meramente ejemplificativa, nos permitió incorporar, por ejemplo, los programas de computación que no estaban incluidos en la 11123, ¿sí? Pero permitió esa incorporación, a través de, por supuesto, una incorporación legal, o sea, cuya origen está en la ley, se amplió esta nómina de obras protegidas. ¿Me siguen hasta ahí? Me pueden interrumpir, ¿eh? No me conocen, algunos por ahí me conocen. Creo que yo les di una clase al comienzo del cuatrimestre, pero bueno, la idea es que ustedes también me puedan preguntar. Entonces, este artículo 1, meramente ejemplificativo, fue modificado y nos da una enunciación, ¿sí? Entonces nos dice, bueno, obras científicas, literarias, artísticas, comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, y ahí dice, programas de computación, este fue un agregado que se hizo en el año 98, compilaciones de datos, obras dramáticas, composiciones musicales, etcétera, etcétera, etcétera. Pinturas, esculturas, arquitectura. ¿Sí? Ven que la amplitud es considerable. Lo que importa acá es que sepan, en el marco de la evaluación, vamos a trabajar un poco con las preguntas de evaluación, qué es lo que protege la ley 11723. Y acá lo que se protege es la obra. La obra en su multidimensionalidad y con el alcance del artículo primero. Esta podría ser una pregunta de examen. ¿Qué es lo que se protege? Otra pregunta de examen es qué es el derecho de autor, y ahí tendrían que aludir a la complejidad que tiene el derecho y tendrían que aludir a este aspecto patrimonial y a este aspecto extrapatrimonial que importa el derecho, el llamado derecho moral de autor. Ahora vamos a volver sobre eso y van a ustedes a desarrollar, pero las preguntas podrían más o menos pasar por ahí en el examen, ¿sí? Por supuesto que casi todas las legislaciones comparadas siguen este modelo, en este sentido hay consonancia entre la legislación comparada y este artículo 1 de la ley. Casi todas tienen una fórmula amplia, por lo menos en lo que hace al derecho continental. Hay un sistema que es el sistema continental, que es el derecho de autor, y hay otro sistema que ustedes por ahí lo conocen, que es propio del derecho anglosajón, comprende Estados Unidos y Gran Bretaña, que es el llamado copyright, que es un sistema diferente, es un sistema distinto. Acá nos estamos refiriendo a nuestro sistema, que es el sistema continental. Hay algo que es importante en este artículo primero, más allá de esta enunciación ejemplificativa, es el último párrafo, que también es un agregado, ¿sí?, de la ley 25036, y que habla de las ideas. La pregunta que les podríamos hacer en la evaluación es, ¿la ley protege las ideas? Entonces acá puede ser una pregunta con trampa, y lo que ustedes tienen que tener claro es que la protección del derecho de autor protege las ideas siempre y cuando esas ideas sean exteriorizadas o expresadas. Fíjense, acá es muy importante la literalidad de este último párrafo del artículo primero, porque les dice que la protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos, pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí. ¿Qué significa? Que la idea en sí, la fórmula, la matemática en sí, no es protegida si no está expresada, no está exteriorizada.
Eso es importante. O sea que el autor debe necesariamente exteriorizar esa idea. Es decir, debe concretarla. Entonces, ¿qué es concretar una idea? Bueno, la idea, yo puedo tener una idea hoy de una fórmula matemática y decir que se me ocurrió una fórmula matemática o una fórmula X o un programa de computación. Pero si yo no lo exteriorizo y no lo concretizo, el sistema no me va a proteger, no va a proteger. ¿Por qué? Porque el concepto técnico jurídico de idea es que responde a un proceso. Y es un proceso que se desarrolla en el intelecto de la persona humana, ¿sí? Y que responde a ciertos parámetros, a cierto proceso en el que se va concretizando. Yo debería exteriorizar, concretizar ese proceso intelectual, ¿sí? Y de esa forma, como dice la ley, expresando esa idea, podría lograr protección, ¿sí? Este es un agregado y es una innovación que hizo esta ley 25036. En el material que yo les voy a acompañar en PDF, después de esta clase, todo esto que estoy diciendo, ustedes lo van a poder encontrar reflejado ahí. Así que estén tranquilos. Simplemente les voy diciendo cuáles son las preguntas por las cuales podría pasar la evaluación. Hoy estamos más centrados en la evaluación que en el aprendizaje, pero bueno, la evaluación es un estímulo, porque están muy, muy cerca. Así que bueno, hasta ahí más o menos van comprendiendo cuál es la idea o qué les quiero traducir. Si no, repetimos. Bueno, ¿qué más? La protección jurídica de los programas de computación, ¿sí? Esta reforma que hizo la ley 25036 y al que alude el artículo 1, vino a guardar consonancia también con lo que ocurría en la mayoría de las legislaciones del derecho comparado. La mayoría de las legislaciones incluyó los programas de computación, ¿sí? Eso sí, aclararlo. ¿Cuáles eran las alternativas disponibles para proteger los programas de computación? Había tres alternativas, es decir, ¿dónde lo ubicábamos a los programas de computación? Normativamente o legislativamente. Tres posibilidades había. Una posibilidad era a través de los derechos de autor. La otra posibilidad era a través de lo que se llaman las patentes de invención. Y la tercera posibilidad era a través de un sistema jurídico específico. El legislador optó por integrar a los programas de computación dentro de este artículo primero. Entonces, dentro de las alternativas disponibles o de las opciones que tenía para otorgarle protección a los programas de computación, el legislador optó esta ley 11723 y lo incluyó en el artículo primero. ¿Sí? ¿Cuáles son, y ya siguiendo el texto de la ley, los sujetos titulares del derecho de propiedad intelectual? Fíjense ustedes que los titulares del derecho de propiedad intelectual exceden lo que a primera vista podríamos pensar que es el autor de la obra. El artículo 4 de la ley 11723 nos dice que son titulares del derecho de propiedad intelectual, por supuesto que el inciso A, el autor de la obra, siempre en primer término, el inciso B, sus herederos o derechohabientes, ¿sí? En tercer lugar, los que con permiso de autor la traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan sobre la obra intelectual resultante. Ahora vamos a contar algunos casos y hablar algo de eso. Y en cuarto lugar, dentro de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, son las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación
hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales. Es decir, el típico caso es la persona que se desempeña en Microsoft, en Google, ¿sí? y desarrolla algún programa de computación, ¿sí? Programa de computación ustedes conocen más que yo, pero podría ser cualquiera, el Office, el Chrome, ¿sí? iTunes, Linux, cualquiera de ellos, y lo hace en el marco de una relación de dependencia, ¿sí? En el marco de un vínculo de dependencia, la ley establece este inciso del artículo 4, en donde se genera una presunción iuris tantum a favor del empleador, porque esa creación tuvo lugar en el marco de un vínculo de dependencia, de una relación laboral de dependencia. Por supuesto, la ley, como en todo tipo de presunciones, ¿qué es lo que persigue la ley con el sistema de presunciones o cuando establece una presunción a favor de alguien? El objetivo de las presunciones es facilitar la prueba, ¿sí? Entonces, por supuesto que también esta es una presunción iuris tantum, es decir, que admitiría prueba en contrario. El legislador, técnicamente, cuando utiliza una presunción, lo hace con esa finalidad. Entonces, presume que si es en el marco de una relación laboral, ha habido o existe lo que se llama una cesión a favor del empleador. Pero es una presunción que, por supuesto, no es de iure, sino que es iuris tantum. Admite prueba en contrario. ¿Qué más? El artículo 2, fuimos del 1 al 4, ahora retomamos al artículo 2, nos habla de las amplias facultades que tiene ya el autor, es decir, el titular, incluido el titular emblemático o por excelencia de una obra, que es el autor directo de la obra, que no es lo mismo que el titular del derecho de propiedad intelectual. Por eso, ojo en el examen, si le llegaran a preguntar quiénes son titulares de derecho de propiedad intelectual, van al artículo 4, van al artículo 4, que es omnicomprensivo de otras categorías que exceden la figura del autor, porque el autor puede haber fallecido y tenemos a sus herederos o derechohabientes, o porque el autor celebró un contrato de edición o de cesión de derechos, entonces ha cedido el aspecto patrimonial de su derecho, o bien porque el autor está en el marco de una relación de dependencia, ¿sí? Entonces ven cómo por ahí las preguntas podrían pasar por ahí. La idea es que ustedes lean la ley, pero si le ponemos un poco de explicación y de interpretación a los artículos de la ley, a ustedes les va a resultar ameno. Yo les voy a mandar uno o dos casos reales donde se ha discutido las cuestiones vinculadas con la propiedad intelectual. No les voy a mandar 10 hojas de un fallo que no van a leer, pero aunque sea la noticia o el marco, para que ustedes puedan, si les llegara a tocar este tema o eligen este tema, ejemplificar. A través de un ejemplo lo van a ver claramente, van a ver estas cuestiones claramente. El artículo 2 habla de las amplias facultades que tiene el autor de la obra, ¿sí? Bueno, les dice que el derecho de propiedad de una obra científica, artística, literaria, ahí enuncia distintas posibilidades, comprende para su autor la facultad de disposición, o sea, la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla, de exponerla en público, de enajenarla, es decir, ceder el aprovechamiento de esa obra, de traducirla, de adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier forma. Entonces, esta enunciación del artículo 2 nos da la posibilidad del autor, él por sí mismo, publica, ejecuta, la representa o la expone en público, y también la facultad que está íncita dentro de estas amplias facultades de poder enajenarla, hacerla traducir por otro,
¿sí? Hacerla adaptar por otro. Ustedes cuando van al teatro ven que la obra es por ahí de un autor norteamericano, de un autor extranjero, y dicen obra adaptada, ¿sí? Al español para hacer. Entonces ahí ven muchas cosas. En una marquesina pueden observar del teatro, por ejemplo, estamos acá en Mar del Plata, en el verano pueden observar muchas cosas, que la obra pertenece, por ejemplo, a un autor extranjero, que está adaptada, y ustedes ven, obra, autor, tal, obra adaptada por fulano de tal, ¿sí? O si es un texto, un libro, pueden ver que a veces el autor está traducido, ¿sí? Muchos de los autores que ustedes leen está traducido, tenemos el autor original y la traducción responde a otro. Ahora vamos a ver qué pasa con esto de las traducciones. Es decir, que esta tutela legal a las facultades del titular es amplia y comprende todas estas posibilidades diferentes, que la ley después se refiere al contrato de cesión, más adelante, ahora vamos a ver. Hay algo que es importante y que acá a veces en el examen, yo trato de recordar preguntas de examen porque uno da por entendido algunas cuestiones que a veces no llegan a comprender bien. Siempre, no obstante estas amplias facultades que tiene el autor, cedo, hago traducir, enajeno, hay algo que siempre conserva. Y eso que siempre conserva se vincula justamente con el de lo que se llama derecho moral del autor. Y derecho moral no porque tenga que ver con la moral, ¿sí? El sentido filosófico, sino que tiene que ver con lo que se conoce con la paternidad, con el derecho a la paternidad y a la integridad de la obra. Y esa paternidad e integridad de la obra se vinculan con la creación, con ese proceso intelectual que llevó a un autor a plasmar su intelecto, su espíritu, ese corpus místico que hablamos al principio de la clase, en una obra concreta, en una escultura, en un libro, en un programa de computación. Entonces, si bien puede tener amplias facultades de disponer patrimonialmente de la cosa y ceder a otro su explotación, siempre conserva para sí ese derecho moral. ¿Y en qué consiste ese derecho moral? Bueno, ese derecho moral consiste en esa paternidad, en ser el autor, ahora vamos a ver cómo se plasma, en conservar la autoría, entonces hay que mantener el título de la obra, hay que mantener la forma de la obra. Cuando no hablamos de forma, no hablamos del soporte, sino hablamos de la forma en la que la obra se ha plasmado. Por ejemplo, un libro, si tiene 10 capítulos, deberán respetarse esos 10 capítulos, ¿sí? En el contrato de edición, en el contenido, ¿sí? Es decir, que ese derecho moral se traduce en lo que se llama el derecho a exigir fidelidad a esa obra o a esa creación. Fidelidad que, por otra parte, está expresamente enunciada. Si ahora lo voy a querer encontrar, no lo voy a encontrar, pero que la ley, voy a encontrar el número de artículo, pero tal vez nos vamos a referir, está expresamente enunciada, sí, el deber de fidelidad, creo que está en el contrato de edición más adelante, de respetar a tanto el título, la forma, la referencia al autor de la misma, ¿sí? Es decir, exigir fidelidad a ella. Esto es importante porque ese es un derecho que es perpetuo, e incluso excede a la vida misma del autor. Vamos a ver que hay términos legales, pero excede a la vida del autor. ¿Qué pasa cuando el autor autoriza la traducción de la obra? Vamos a suponer que, no sé, se me viene a la mente un texto que se llama Las Memorias de Adriano, no sé si alguien lo leyó, se lo recomiendo, es muy bueno, ¿sí? Responde, su autora es una autora francesa,
que se llama Marguerite Yourcenar, y la traducción está hecha por Cortázar. Esa autora francesa ha celebrado un contrato de traducción con Cortázar, y esa traducción de las memorias de Adriano al español, no al francés, que era el idioma originario de la autora, hace nacer una obra nueva. El contrato de traducción hace nacer una obra nueva. Y ustedes me van a decir, ¿no es la misma obra? La obra originaria es la misma. ¿Por qué? Porque Cortázar, al hacer la traducción de esa obra, debe guardar fidelidad, ¿sí?, a esa traducción, debe guardar la forma, debe guardar conservar el título, debe guardar el contenido, todo lo que hace a la fidelidad de la obra. Pero la traducción en sí misma implica una obra nueva, que es la obra traducida por Cortázar. Vieron que a veces cuando se les recomienda un texto dicen, bueno, sí, compren tal libro, pero la traducción de fulano de tal es la mejor traducción. Bueno, eso se vincula con justamente el respeto a la fidelidad, del contenido, ¿sí?, y a muchas otras cuestiones que hacen a que esa obra prácticamente guarde eso que se vincula con la extrapatrimonialidad de ese autor y no esté distorsionada, ¿sí?, por la subjetividad del traductor. Por eso las obras, bueno, a mayor cualidades profesionales y acreditaciones del traductor, es porque justamente guardan esa fidelidad. De modo que la traducción de Cortázar acá va a ser una obra nueva que también, si mediara un contrato de edición, por ejemplo, las memorias de Adriano, traducidas por Cortázar, esa edición deberá guardar la fidelidad de esa traducción hecha por Cortázar. ¿Comprenden lo que les quiero decir? Eso hace nacer una obra nueva. Pero ustedes pueden ver obras traducidas, no sé, cualquier otra, las de Harry Potter, por ejemplo, para más contemporáneos, también guardan una fidelidad a la autora que es Rowling, ¿sí? El otro día me enteré en la clase que doy en la Comisión 2, que Rowling utilizó creo que es un seudónimo, y utilizó siglas porque dicen que las obras de ella alegaba que las obras de los hombres se venden más que las obras de las mujeres, y utilizó un seudónimo. Creo que no es el nombre de ella, o utilizó la sigla, la escritora. Bueno, una alumna justo el otro día hizo ese agregado. Digamos que ustedes van a ver que en este tema hay muchísimo material, es interesante, siempre es bueno no trabajarlo, y es muy enriquecedor no trabajarlo en el marco de un solo encuentro, y que es un tema interesante, incluso para la formación de posgrado de ustedes. Muchas universidades ofrecen la especialización en derechos intelectuales porque está a la orden del día esta cuestión. ¿Qué más? Bueno, esto de que nace una obra nueva, ya sea que se refunda, se traduzca o se adapte, ¿sí? También vamos a ir a la ley y vamos a ver cuál es la duración de la propiedad intelectual. Y acá estamos en el artículo 5. Dice, la propiedad intelectual sobre sus obras corresponde a los autores durante su vida y a sus herederos o derechohabientes hasta 70 años contados a partir del 1 de enero del día siguiente a la muerte del autor. Por supuesto, acá varía, ustedes van a ver que hay una variación en los términos legales, si es una fotografía o según el tipo de obra. En el caso del derecho de autor propiamente dicho, las obras literarias, bueno, duran 70 años durante toda su vida, ¿sí?, y durante 70 años en el caso de herederos o derechohabientes. No obstante, recuerden que el derecho
de las facultades jurídicas que tienen los autores van más allá de su vida misma. Todo lo que se vincula con el derecho de autor excede a la vida del propio autor. Hay un caso que se los voy a enviar, que es, voy por el chat, que se llama, es el caso Kodama Kacharjian, ¿sí? Que es un caso que llegó a los tribunales, un caso muy reñido en sede jurisdiccional, porque se trató de una obra de Borges que se llama El Alep, ¿sí? Y se vincula con esta obra que es El Alep engordado. Esto es una causa, ustedes la pueden rastrear a través de internet, donde un escritor, que es Kacharjian, Pablo Kacharjian, utilizó una técnica que se llama la técnica del engorde, una técnica que para algunos era muy innovadora, utiliza la obra de Borges, que vamos a suponer que tenía, no sé, 4.000 palabras, exactamente no me acuerdo los términos, pero 4.000 palabras, y él engorda ese texto y lo lleva a 9.000 palabras, a través de una técnica específica que se llama el engorde. Está la sentencia, la pueden ustedes, yo, si quieren se las envío, el que esté interesado o interesada me pregunta, pero bueno, no sé si van a llegar a leerlo, pero es una técnica que para muchos es innovadora, para Kodama no era tan innovadora, y ella como heredera, ¿sí?, de Borges, hizo un planteo en sede jurisdiccional reclamando justamente esto de que se había vulnerado el derecho moral de autor porque se había alterado esta fidelidad y había una distorsión en el contenido y en la forma de la obra. Y esto dio lugar a una contienda jurisdiccional bastante importante, que por supuesto excede el marco de la clase, pero con esto le quiero demostrar que cómo esto se prolonga más allá de la vida del autor, en este caso la situación de exigir fidelidad a la obra misma. Y bueno, y que por supuesto ahí en el medio de ese pleito se alegó en uno y en otro sentido y tuvo un resultado. O aparentemente, no sé si está finalizada porque llevó muchos años esa causa. ¿Qué pasa si el autor fallece y no deja herederos? Bueno, si el autor fallece y no deja herederos y su herencia, vamos a suponer que esa podría ser una pregunta de evaluación, queda vacante, ¿sí?, esa obra no pasa al dominio público del Estado, sino pasa al dominio privado del Estado, ¿sí? Por supuesto que se va a integrar el dominio privado del Estado por 70 años, dejando a salvo, por supuesto, los derechos adquiridos por terceros. Es decir, va a formar parte no del erario público o del erario del dominio público, sino va a formar parte del dominio privado del Estado por 70 años, como si el Estado fuese un heredero, ¿sí?, que no lo es, sino que ocupa el lugar del heredero al declararse esa herencia vacante, ¿sí? No pasa al dominio público, no pasa inmediatamente. Transcurridos los 70 años, forma parte del dominio público. También, como les dije hoy al principio, la ley contempla otros plazos especiales, que no son los de los 70 años, por ejemplo, las obras fotográficas, las fotografías, por el artículo 34, duran 20 años. Acá el artículo 34 les dice: para las obras fotográficas la duración del derecho de propiedad es de 20 años a partir de la primera publicación. Las obras cinematográficas, el cine, son 50 años, y así van teniendo distintas fechas especiales. No es 70 años, no siempre es 70 años. Hay un tema que se vincula con la inscripción registral. ¿Qué ocurre cuando quiere obtenerse la tutela de la 711-23? Bueno, el artículo 50 esperen un poquitito que lo ubico, 57, ¿sí?,
de la ley alude a la registración de las obras. Y acá hay una cuestión, una discusión en la doctrina, y que ahora vamos a conversar. El artículo 57 que les dice el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual, ¿sí? Que en realidad no es registro nacional, sino una Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, deberá depositar el editor de las obras comprendidas en el artículo 1 3 ejemplares completos de toda obra publicada dentro de los 3 meses siguientes a su aparición. Es decir, habla del procedimiento de cuál, y que eso lo van a leer solos, no necesitan mi asistencia, de cómo es el procedimiento para la registración. Y también les dice que si esa edición fuese de lujo, vieron cuando dicen edición de lujo o una edición que no excede los 100 ejemplares, bastará con el depósito de un ejemplar. Es decir, ahí es el procedimiento a seguir. La cuestión, también si es una fotografía, deberá presentarse, depositarse la fotografía original, o si es, por ejemplo, un croquis, si es alguna obra de alguna naturaleza especial, es decir, no solamente pensemos en el libro, sino todas aquellas cuestiones o indicaciones suplementarias que sirvan para la identificación de esa obra. Lo que acá aparece como cuestionado o cuestionable es si esa inscripción registral tiene carácter declarativo o constitutivo del derecho. Según la lectura del artículo 63 de la 11.723, 63, pareciera que la exigencia de la registración es constitutiva del derecho. El artículo 63 dice: la falta de inscripción trae como consecuencia la suspensión del derecho de autor hasta el momento en que se la efectúe. Es decir, que de la literalidad del artículo 63 pareciera que la exigencia de la registración es de carácter constitutivo. Sin embargo, la doctrina entiende, y en base a lo que dijimos al comienzo de esta clase, exigir la registración implicaría de alguna manera contrariar el principio constitucional enunciado en el artículo 17, que leímos al principio de este encuentro, donde dice que la protección constitucional surge desde el momento mismo en que esa obra fue creada. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, dice la garantía constitucional consagrada en el artículo 17. Con lo cual, este artículo 63 parecería contrariar el artículo 17, no solo de la Constitución Nacional, sino también de los tratados internacionales. De modo que entendemos y consideramos que la inscripción registral es meramente declarativa y no constitutiva del derecho de autor. Claro está que es recomendable la registración a efectos de... ¿Por qué? Porque yo podría probar que soy la autora, ¿sí?, de el cuadro que pinté en mi casa o de la obra que escribí en mi casa, bueno, por distintos medios de prueba que no fuese la registración. Pero por supuesto, y podría hacerlo, de hecho podemos tener muchas obras inéditas o que forman parte de nuestro fuero íntimo, más allá de que estén expresadas esas ideas, y que sin embargo no estén inscritas. Pero lo que se recomienda es que si tengo la idea de buscar tutela o protección, buscar la registración siguiendo los procedimientos del artículo 57 y siguientes de la ley 11.723. De modo que esta es la cuestión que gira en torno a la declaración o la constitución del derecho. Claro que la llave que nos responde esto tiene que ver con la protección constitucional. El artículo 17 en ese sentido es contundente.
todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra y en ningún momento habla de registración. O sea, no tendría carácter constitutivo. El derecho nace fuera del registro. Y su falta de inscripción no implica que el derecho se tenga y lo posea su autor. Eso como para darles una idea de que hay una discusión en torno a esa cuestión. Y eso podría ser una pregunta también de la evaluación. ¿Qué más? Es decir, tenemos que, para hablar de registración constitutiva o declarativa, tengo que tener en cuenta el artículo 63, la literalidad del artículo 63, y eso contraponerlo, contrarrestarlo y armonizarlo con el artículo 17 de la Constitución Nacional. Y armonizar implica que necesariamente nos inferimos que es de carácter declarativo y no constitutivo. ¿Cómo se protege? ¿Cuál es el sistema de protección o de tutela que nos da la ley 11723? Bueno, hay una doble protección o un doble sistema de protección a las obras y es la enunciada en el artículo 71 de la ley 11723 que habla de las penas. Es un doble sistema de protección. Por un lado, la protección, o sea, es civil, y por otro lado, la protección es penal. La protección penal se da a la luz del delito de defraudación, artículo 172 del Código Penal, donde el tipo penal protege a la obra intelectual porque dice, será reprimido con la pena establecida por el artículo 172 del Código Penal, o sea que la ley hace una remisión normativa al delito de defraudación, el que de cualquier manera y en cualquier forma defraude los derechos de propiedad intelectual que reconoce esta ley. Hay una remisión a el tipo penal de defraudación del 172. ¿Sí? Y por otro, dice que sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se consideran causales específicas o especiales de defraudación. Es decir, el 172 del Código Penal es el tipo genérico, ¿sí? Tipo genérico en el que quedaría encuadrado o tipificado el delito de defraudación. Pero hay algunas defraudaciones específicas que están señaladas por la ley, en la que ustedes van a decir, todo esto en la práctica existe, doctora, y sí, es el ser y el deber ser, pero bueno, también existen los procesamientos por defraudación en estas cuestiones. Y van a ver, el inciso A del artículo 72 dice, el que edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento una obra inédita o publicada sin autorización del autor o derechohabientes. La publicación de las obras inéditas por cualquier medio, sin autorización. O el que falsifique obras intelectuales, entendiéndose como tal la edición de una obra ya editada, ostentando falsamente el nombre del editor autorizado al efecto. Hace poco vieron en los medios el caso del periodista Lanata que adquirió 2, 3 obras falsificadas y lo hizo en una galería de arte. Bueno, hay miles, justamente es un periodista conocido y bueno, ahora los medios se están refiriendo a eso, pero hay un montón de obras que se falsifican y que se adquieren vulnerando los derechos de autor, o son copias, o son reproducciones, o vaya a saber qué cosa. Entonces, bueno, esto son algunas de las, más allá del delito tipificado, hay estos tipos de protección específica. El artículo 72 bis, que es el que le sigue, por supuesto, habla de el delito, lo que se conoce como el delito de piratería, ¿sí? Que son todos hechos conexos relativos a
a los discos, bueno, en esta época era discos, copias ilícitas y que no se pueden acreditar su origen y demás. Acuérdense, las copias de CD, eso ya, la dinámica, el derecho vivo es más rico que la ley y ya prácticamente no existen. Pero acuérdense la industria, la piratería de películas y demás que existían, o los sitios de internet. Hay un caso muy resonado que es el caso Cuevana, de un sitio de internet que vendía películas y demás. Bueno, hoy ya hay otros formatos, existe Netflix, existen, pero así toda la piratería todavía, por supuesto, está y hay, y lo ven, y hay películas, los clásicos, a veces se siguen vendiendo los CD y demás, eso lo conocemos todos. Esos que son difíciles de conseguir. Hay algo importante, perdón, el otro sistema de protección, este es la protección penal, es la protección civil o el procedimiento civil, o la otra forma que tiene la ley de tutelar civilmente los supuestos en donde justamente se vulneren los derechos de autor. Y esta protección civil es la que alcanza el artículo 80 y 81 de la 11723, donde habla del procedimiento y de las aplicaciones de esta ley cuando se hubieran vulnerado los contratos y los actos jurídicos que tengan relación con la propiedad intelectual, ¿sí? No sé, toda cuestión que se vincule con un contrato de cesión, con un contrato de edición, por ejemplo, que son los enunciados en los artículos 37, 45, 51 de la ley. Son varios artículos. Contrato de edición, nos habla concretamente cuando va a haber contrato de edición. Ahí hay una causa que les voy a tratar de mandar, que habla del contrato de edición que surgió entre los herederos de Fontana Rosa, con Ediciones La Flor, y una obra inédita. Les voy a tratar de mandar ese extracto, aunque sea como para que tengan algún ejemplo. Existe también lo que se llama el contrato de representación, piensen por ejemplo en una obra teatral, y bueno, por supuesto el acto jurídico de venta, que es el poder de enajenación, de venta o de cesión de una obra, al cual hicimos referencia hoy, y también el derecho de reproducción, del cual habla el artículo 54. Esto lo van a encontrar todo en la ley, tienen que tener una idea aproximada de que eso forma parte de las facultades y que existe un doble sistema de protección, civil y penal. Por último, vamos a ver cuál es el procedimiento, ¿sí?, que se sigue en el juicio civil, cuál es el procedimiento o la ventaja que tiene el actor, cuál es el procedimiento que se sigue. El procedimiento es el que sigue el artículo 81 y 82 de la ley, pero como no existe en los códigos procesales un procedimiento para las excepciones dilatorias, el procedimiento que se sigue es el juicio sumarísimo. El juicio sumarísimo sería el procedimiento. Y por supuesto, ¿por qué? Porque es el más abreviado, pero esto de seguirse esta facultad o este encauce a través del procedimiento sumarísimo es una facultad que se le concede al autor de la obra. De modo que el autor de la obra podría renunciar a ella si lo juzgare conveniente. Podría renunciar a este procedimiento abreviado si entiende que necesita mayor amplitud de plazos, por ejemplo. Piensen, por ejemplo, en una obra cuya complejidad requiera mayor término, que la acreditación de la autoría requiera mayor término, y como es una ventaja que se le concede al autor, podría renunciar, ¿sí? También el artículo 80 de la ley
el inciso C de la ley, autoriza al juez, o sea, al intérprete, a designar un jurado de idóneos. Es decir, que no solamente piensen que al tratarse de una materia muy específica, ¿sí?, el juez, como intérprete, puede ser auxiliado por un jurado de idóneos para que lo asistan en cuestiones técnicas que vayan más allá de su expertise como juez y pueda auxiliarse. Entonces, bueno, podrá auxiliarse de, por ejemplo, un jurado compuesto por, no sé, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras o dos profesores o escritores renombrados como un jurado o como una asistencia técnica que el intérprete tenga. Esto es lo que dice el artículo 80, el inciso C. Acá hay algo que es importante, que es la facultad que tiene el autor de utilizar un seudónimo, ¿sí? Ustedes conocen a muchos autores de obras intelectuales que utilizan un seudónimo, Quino, Nick, no sé, Rowling, tantas otras, ¿no? Y eso forma parte, la utilización del seudónimo forma parte de este derecho moral de autor, que se respete su nombre, que se respete su seudónimo, y que va, por supuesto, unido este derecho moral a la facultad o al derecho de explotar económicamente la obra. Esa facultad de explotar económicamente la obra es transmisible a sus sucesores universales, ¿sí? Y por supuesto, tanto universales como particulares del autor. Es un derecho extrapatrimonial, ¿sí? Es un derecho intransmisible y que está vinculado con la personalidad misma del autor y recibe el derecho el nombre de derecho moral. Además de ser extrapatrimonial e intransmisible, es incesible, ¿sí? O sea, no se puede ceder el derecho moral, es imprescriptible, por supuesto también, y también es irrenunciable, según algunos autores. Y esa es una pregunta importante porque justamente alude, como les decía al principio de la clase, a esa complejidad o esa dualidad que tiene el derecho de autor, y que lo hace, forma parte justamente de esa categoría especial y distinta a las otras dos que ustedes ya conocen, ¿sí? Bueno, a grandes rasgos, muy velozmente, esto es lo que tratamos de sintetizar de este tema que es muy amplio. Yo, al final por supuesto que va a quedar para ustedes que vean dentro del material que les mandé alguna alusión a las patentes de invención y a los modelos de utilidad, que se rigen por la ley 24481, algún extracto de eso que está dentro de este capítulo que yo les voy a mandar. Pero tampoco los vamos a, digamos, sobrecargar porque, como les dije, es una materia o una especialidad que tiene autonomía, autonomía disciplinar. Así que bueno, si ustedes me quieren pasar un correo de alguno de ustedes, y Yo yo le acabo de mandar necesitaría... al ¿me inicio lo de la clase. mandaste? Sí. A ver, Acabo, Vanessa, ¿qué me...? No, se lo mandé a su mail. ¿me lo mandaste? Genial. Entonces yo ahora estaremos terminando unos 10 minutos, un poquitito antes la clase. Yo en este momento hago el corte para poder seleccionar ese material y mandárselo a Vanessa, y Vanessa los manda al resto de ustedes, y si hay algún compañero que hoy no vino, y lo pueden remitir también. La idea es, ¿cuál es la idea? Instrumentos, Constitución Nacional, no la omitan, la ley y el material complementario. Y con eso, bueno, si hay algún material que necesitan de otro tema que haya quedado pendiente, yo integro la cátedra, no integro la comisión solamente, así que como integro la cátedra,
me hago responsable y si quieren algún material de esta unidad, propiedades especiales o algo que tengan pendiente, me lo pueden decir ahora o me vuelven a mandar un mail y lo charlan entre ustedes. También lo puedo hacer, aunque no sea el tema del día. Así que bueno, piénsenlo y si quieren o me quieren decir ahora, necesitan algo en particular. Vanessa, sí. No te escuché. Superficie. 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 Sí, cómo no. ¿Algo más? Bueno, entonces les envío, te mando todo, Vanessa, superficie y propiedad intelectual, y esos dos ejemplos de referencia para que tengan, bueno, tratándolos de ayudar en este tema, en reemplazo del doctor, lo que más pude, y bueno, y con el tema de superficie también. Les mando un saludo y muchas gracias por estar acá y espero poderles haber sido útil, mínimamente útil. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego.